En este espacio, nuestros socios, el doctor Miguel Ángel Puente y el doctor Guillermo Córdoba, expondrán sobre los impactos laborales para el sector hotelero y restaurantes y presentarán las alternativas legales frente al COVID-19 para este sector. Agradecemos a la Cámara de Industrias y Comercio Franco-Ecuatoriana por su espacio y organización en conjunto. A continuación, les voy a presentar, a modo de antecedente, los comentarios que ha realizado la Organización Mundial del Turismo en virtud de la afectación que se ha realizado a este sector. Ustedes podrán ver en la pantalla dos cuadros con los cuales en el estudio publicado este 7 de mayo, la OMT habla de un impacto significativo haciendo una comparación del año 2019 versus el primer trimestre del 2020, en el cual concluyen que se ha contraído en un 22% el sector y se estima que si es que esta fase de aislamiento y distanciamiento se prolonga hasta una tercera etapa, conforme consta en el segundo gráfico en la línea naranja, habrá una afectación previsible de un 60-80%, con lo cual han anticipado estas tres consecuencias directas, que es, en primer lugar, una pérdida de entre 850 y 1.100 millones de turistas internacionales, la pérdida de entre 910.000 millones y 1.2 billones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica en ingreso por exportaciones del turismo. Y lo más grave, y por qué nos convocamos, es porque se prevé entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo de empleo indirecto que están amenazados. Si nos centramos en Ecuador, en el mes de marzo, el viceministro del Ministerio de Turismo hizo una proyección bajo 3 escenarios. La primera era bajo un escenario de cierre de 30 días, que ya lo hemos pasado, y ahora nos encontramos en el segundo escenario, que es un cierre de 60 días, con lo cual 345 millones se verían afectados en nuestro país. Para ser más locales aún, una de las provincias más sensibles a este impacto es, por ejemplo, Atacames, en el cual el 90% de su población depende directa o indirectamente del turismo. De allí que centramos esta presentación en ustedes. Tal es el impacto que incluso el gobierno, al disponer bajo el decreto ejecutivo con el cual estableció el estado de excepción, ciertos sectores priorizados. Entre ellos incluyó al sector turístico y la cadena conexa. De allí que, pese al estado de excepción, ellos están operativos aún utilizando el salvoconducto. Este documento les permite movilizarse tanto a los trabajadores como a los conductores, siempre que sea para servicio de alojamiento y servicio de alimentos y bebidas para sus huéspedes. También se hizo una convocatoria abierta para establecimientos de alojamiento para recibir los vuelos humanitarios y las personas realicen su aislamiento preventivo obligatorio en ellos. De momento se habla de 240 inscritos en este proyecto, pero únicamente se incluye a las ciudades de Quito, Guayaquil y Manta. De allí que es indispensable que los asistentes como miembros de este sector conozcan las alternativas laborales que presenta esta situación. El 5 de mayo se emitió un protocolo para la reapertura progresiva de establecimientos para alimentos y bebidas. Esto está dirigido específicamente para cafeterías y restaurantes. Dentro de los lineamientos generales se habla de que deben seguir la guía y el plan general para el retorno progresivo de las actividades laborales, la versión 6 que está vigente, así como seguir los horarios y la semaforización que establezcan tanto el COE nacional como el COE cantonal. En un primer momento se ha hablado de que mientras cada ciudad se encuentra en rojo, por ejemplo, se amplió las entregas a domicilio de 7 a 22 horas y existe un protocolo de bioseguridad que deben seguir tanto los trabajadores como los conductores de esta industria. Se prevé que cuando se pase a una fase en amarillo, podrían asistir el 50% del personal de forma presencial y se reduciría el tiempo del toque de queda de 6 a 5 de la mañana. Además, ya se prevé una facilidad de movilidad en la medida que el transporte público estará operativo al 30% de capacidad. Además, cuando y tentativamente lleguemos a una fase en verde, las compañías podrán tener hasta el 70% de personal presencial a la vez. Más allá de contar con estos números o con estas proyecciones,
Tendremos que ver cómo reacciona y cómo evoluciona la curva de contagio, pero esto da una primera señal a los establecimientos de alimentos que deben tomar una serie de medidas para poder llegar a este punto. Tal es así que dentro de los lineamientos generales se ha hablado de personas que, por ejemplo, no deben asistir al lugar de trabajo. En este punto se han clasificado a 4 tipos de personas respecto a quienes presentan síntomas y tienen que permanecer en aislamiento hasta que se descarte que efectivamente tienen un caso positivo. También las personas que han tenido contacto con una persona con positivo deben hacer el aislamiento preventivo obligatorio de 14 días y si no presentan síntomas, en ese momento podrán acceder a su plaza de trabajo presencialmente. Asimismo, las personas que se encuentran dentro de grupos de atención prioritaria y curiosamente, para este sector en específico se establece como un grupo de atención prioritaria desde los 55 años, las personas no podrían y no deberían acercarse a su lugar de trabajo. Ahora bien, en lo que respecta a cafeterías y restaurantes, los lineamientos generales disponen unas acciones mínimas para que puedan iniciar operaciones. Entre ellos está la señalética del lugar, que en este caso es el colocar un rotulado visible con el número de emergencia y establecer también la capacidad de aforo de los establecimientos. Ojo que por más que ahora tengan un establecimiento con aforo permitido, me invento, de 30 personas, al momento en que se redistribuye el local para tener un distanciamiento de 2 metros entre mesa y mesa cuando se trata de un lugar cerrado o de 1 metro cuando es lugares abiertos, este aforo va a decrecer, con lo cual hay que estar atentos al aforo que emita cada COE cantonal, más la restricción general que les hablaba del 70% de aforo en semáforo verde y el 50% en semáforo amarillo. Es decir, estos lineamientos y por el tipo de negocio se requerían ciertas medidas especiales. Adicionalmente, todos los trabajadores van a tener que estar pendientes de que los comensales mantengan y respeten el distanciamiento que se requiere por la situación en la que estamos. Tanto es así que en este protocolo se establecieron ciertas disposiciones específicas para meseros, cajeros y entregas a domicilio, con lo cual se requiere que se limite la comunicación oral a lo estrictamente necesario. Tal es así que deben existir ciertos mecanismos para facilitar la toma de pedidos con comunicación hablada reducida. Hablamos, por ejemplo, de un menú digital o si es que tuvieran cartas que éstas se desinfecten después de cada uso, al igual que los esferos. Priorizar los medios de pago electrónico es sumamente importante porque así se evita el manipular dinero en efectivo y se recomienda que siempre se utilice facturación electrónica. Es decir, el reto que se plantea a este tipo de negocios es mucho mayor en la medida en que el contacto con sus usuarios debe ser estrictamente necesario y se tendrá que implementar y adecuar las instalaciones y los sistemas de facturación y pedido para procurar migrar a una fase digital. En esta medida, este es un antecedente muy general para el sector. Sabemos que hay disposiciones pendientes de emitir y por eso creemos necesario que empiecen a prepararse. ¿Cómo empiezan a prepararse? Sabiendo las alternativas que hoy por hoy la normativa nos presenta y estructurando su plan de acción, disponiendo la organización de su personal. Por lo cual, doy la palabra al doctor Miguel Ángel Puente para que les presente las alternativas laborales que hoy por hoy tenemos. Gracias, Giovanna. Muy buenos días con todos. Es un gusto para nosotros, desde el Estudio Jurídico Puente y Asociados, poder compartir este evento organizado con la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana. Agradezco mucho a Fabián y a todos los miembros de la Cámara por habernos permitido compartir con ustedes este tema tan importante para uno de los sectores más afectados, como ya lo mencionaba Giovanna. Voy a compartir solamente mi presentación, 30 segundos y estamos listos. Bueno, uno de los temas anunciados justamente para el día de hoy era tratar sobre las alternativas y las herramientas laborales, porque estamos conscientes que en la industria de restaurantes y en la industria de alimentos, el costo del personal es uno de los principales costos dentro de la estructura de costos que se tiene en este tipo de operaciones. Y obviamente, al encontrarse la mayoría de los establecimientos cerrados,
sin poder atender, sin tener ingresos, naturalmente esto implica una afectación directa en el tema de la operación. Ahora vamos a ver cuáles son las alternativas que se tiene de manera legal para poder administrar o controlar el tema justamente del personal. La primera opción es el teletrabajo. El teletrabajo es aquella actividad a través de la cual, esto se reguló a través del Acuerdo Ministerial 076, es aquellas actividades que se puedan realizar en un lugar distinto al lugar de trabajo. Esto es, por ejemplo, el domicilio se lo puede realizar a través de esta modalidad. En el caso de los restaurantes y hoteles, esto es muy limitado porque obviamente el chef o el cocinero que está en la cocina o la persona que sirve los platos del cocillero, evidentemente es imposible que lo haga a través de teletrabajo. Pero habrán determinadas actividades de los hoteles o restaurantes que sí se puedan realizar a través de teletrabajo, por ejemplo, las actividades de carácter administrativo, las actividades, por ejemplo, de cobranzas, de facturación, de actividades de mercadeo y cosas por el estilo. Estas actividades que no necesariamente se tienen que realizar en el lugar de trabajo que en este momento está sin operación, se lo podrá efectivamente realizar a través de esta modalidad. ¿En qué consiste el teletrabajo? Es la prestación del servicio en un lugar distinto al lugar de trabajo, en este caso el domicilio, a través de las herramientas tecnológicas provistas para el efecto. Esto es una laptop, esto es un teléfono celular, esto es del internet, y el empleador tiene que proporcionar los mecanismos adecuados para que se pueda realizar el control de estas actividades, para que pueda efectivamente cumplirse las jornadas y los tiempos establecidos. Recordemos, el teletrabajo es una modalidad de trabajo, en vez del lugar de trabajo, en el domicilio, solamente para aquellas actividades que sí se lo puede hacer, otras definitivamente no es posible realizarlo a través de este mecanismo. En aquellos casos en los que se haya, por ejemplo, aplicado al personal administrativo, al personal contable, esta modalidad de trabajo tendrá que haberse notificado, y si no se lo ha hecho, hay que notificar a través del Sistema Único del Trabajo SUT del Ministerio de Trabajo, que se encuentra en la plataforma del Ministerio de Trabajo. Entonces, es importante que el empleador es quien tiene que proporcionar los medios suficientes para que se desempeñe esta actividad a través de teletrabajo. Estos los medios tecnológicos, la laptop, el teléfono celular, pero estamos en una etapa de emergencia especial y por lo tanto igualmente a través del acuerdo con los trabajadores no habrá ningún inconveniente de que estos sean provistos por el trabajador. Esa es la primera alternativa, el tema relacionado con el teletrabajo. El acuerdo ministerial 077 estableció tres alternativas adicionales: la modificación, la reducción o la suspensión de la jornada laboral. Entonces vamos a entrar a la segunda alternativa, que es la modificación de la jornada laboral. Entonces, el empleador tiene la posibilidad unilateralmente de modificar, de acuerdo a su criterio y necesidad, los horarios de trabajo, las jornadas de trabajo. Imaginémonos que en un restaurante había un turno de la mañana y un turno de la noche. Posiblemente cuando ya se vuelva, estemos ya en un semáforo amarillo, en un semáforo verde, y ya se pueda aperturar al público, posiblemente ya el restaurante, de acuerdo a su necesidad, ya no va a necesitar hacer dos turnos, posiblemente va a necesitar hacer un solo turno, porque posiblemente solo va a atender el horario correspondiente al almuerzo, ya no el de la cena, o viceversa. Entonces, los horarios se pueden modificar por disposición específica del empleador. Él es quien tiene la posibilidad de determinar si se mantiene o no los horarios existentes o si se modifican. Pueden haber horarios distintos, es decir, lo que antes era 8 horas diarias, 40 horas semanales. Dentro de esos límites se podría efectivamente establecer un trabajo inclusive el día sábado con menos horas de entre semana, con el objetivo precisamente que se mantenga la jornada repartida en más días para que se pueda efectivamente modificar esa jornada laboral. Entonces, la segunda alternativa, aparte del teletrabajo, es la modificación de la jornada laboral. La tercera alternativa es la suspensión de la jornada laboral, que es lo que presumo en la mayoría de casos estarán ustedes en este momento aplicando. Al estar cerrados sus establecimientos sin poder atender al público, entonces se puede haber suspendido la jornada laboral. Entonces, ¿en qué consiste la suspensión de la jornada laboral? Uno es que el trabajador no va al lugar de trabajo. Entonces, la persona de cocina, la persona el salonero, el mesero, no está yendo al lugar de trabajo porque el establecimiento está cerrado. Entonces, la primera condición es que el trabajador no acude al lugar de trabajo. La segunda condición es que el empleador tiene que cancelar la remuneración completa de ese trabajador. Y la tercera condición es de que ese trabajador, una vez
que se solucione, supere esta etapa de emergencia sanitaria, el trabajador tendrá que recuperar la jornada que estuvo suspendida en los horarios y en los días que establezca el empleador. Y la cuarta condición es que si el trabajador no puede o no quiere recuperar esas jornadas, entonces en ese momento se produce precisamente el hecho de que el empleador podrá o no pagarle o descontarle el valor pagado por la remuneración. Entonces, suspensión, 1, el trabajador no acude al lugar de trabajo; 2, el empleador paga la remuneración completa; 3, el trabajador tiene la obligación de recuperar; y 4, si no puede o no quiere recuperar, pierde el derecho al pago o tiene que devolver los valores que ya recibió. Esta es una de las alternativas. En este caso, tanto de la modificación como de la suspensión de la jornada laboral, se tiene igualmente que notificar a través del Sistema Único del Trabajo en la plataforma del Ministerio de Trabajo. La cuarta alternativa es la reducción de la jornada laboral. Esta reducción de la jornada laboral es una figura establecida igual en el Acuerdo Ministerial 077 en concordancia con el artículo 47.1 del Código del Trabajo. Esto significa que la norma establece que durante un periodo de 6 meses, de manera excepcional y renovable por una sola vez más por 6 meses, el empleador puede resolver la reducción de la jornada de trabajo previo acuerdo con los trabajadores. Esa reducción implica que la jornada ordinaria de 8 horas diarias, 40 horas semanales, yo puedo reducirla, en este caso, de acuerdo a la normativa vigente al día de hoy, hasta un mínimo, un límite de 6 horas diarias, 30 horas semanales. Y por lo tanto, se reduce también en la misma proporción el pago de la remuneración. Para poner un ejemplo, imaginémonos una persona de uno de los restaurantes que están acá presentes que gana $800 mensuales por trabajar las 8 horas diarias, las 40 horas semanales. Al aplicarse la reducción de la jornada, se reduce a 6 horas y por lo tanto el pago de la remuneración también se reducirá en la misma proporción, en este ejemplo que he puesto, a $600 mensuales. Entonces ahí existe una reducción, un ahorro en el flujo de caja de la compañía, del restaurante, del 25%. Recordemos, en este momento existe un límite a 6 horas como límite de la reducción de la jornada. Sin embargo, está previsto en el proyecto de ley que posteriormente Guillermo les conversará, está previsto que la reducción pueda no tener este límite de 6 horas, de tal manera que podamos tener una jornada reducida inclusive mayor, a 4 horas, por ejemplo, y entonces, en el ejemplo que he puesto, la persona que ganaba 800 ganará $400. Es decir, es una necesidad inminente que el mercado laboral tiene que ajustarse necesariamente a esta nueva realidad y por lo tanto, pese a que lamentablemente desde determinados sectores ha habido un rechazo permanente a este tema de la flexibilización laboral, hoy la flexibilización laboral es una necesidad, no es una opción, no es una alternativa, es una necesidad. Si queremos mantener las fuentes de trabajo, si queremos mantener la empresa, si queremos mantener a los empleadores y por lo tanto mantener los trabajos, es indispensable que haya una flexibilización de la relación laboral, siempre enmarcado dentro de los derechos de los trabajadores, siempre enmarcado dentro de la legalidad. Igualmente, esta reducción de la jornada laboral tiene que ser aprobada por el Ministerio de Trabajo a través del sistema SUT, el Sistema Único de Trabajo. Se sube a la plataforma a través de la página web del Ministerio, se sube la lista de los trabajadores a los cuales se les reduce la jornada de 8 a 6 horas, de 800 a $600 en el ejemplo que he puesto, se sube a través de una página de Excel, de un archivo de Excel, y entonces del Ministerio en 24 48 horas devuelve una resolución aprobando esta reducción. Hay que considerar algo importante, y es que en los casos en los que el empleador aplique la reducción de la jornada laboral, si en ese ejercicio económico, hablemos puntualmente en el ejercicio 2020, la empresa redujo por 6 meses, desde el mes de abril, por ejemplo, hasta el mes de octubre, redujo la jornada laboral y por lo tanto la remuneración, pero imaginémonos que la compañía comienza a recuperarse. La verdad es que esto es muy poco probable que suceda en el corto plazo, si esperamos que sea en el mediano plazo, pero imaginemos hipotéticamente que la empresa al final del ejercicio económico, es decir, a diciembre del 2020, la compañía tiene utilidades. ¿Qué va a pasar en ese caso? Si la compañía tiene utilidades,
no va a poder repartir esos dividendos mientras no pague a los trabajadores el valor que se ahorró. En el ejemplo que puse de un trabajador que ganaba 800 y se bajó a $600, esos $200 por el número de meses que la compañía pagó reducido, si tuviera dividendos para poder repartirse tendrá que pagar primeramente esa diferencia a los trabajadores, ¿no? Esa es una de las condiciones. Igualmente, los aportes al IES, en este momento, la normativa establece que el aporte al IES se paga por parte del aporte patronal sobre el monto total de la remuneración, en el ejemplo que he puesto sobre los $800. Y el aporte personal se entendería que se debería pagar sobre los $600 en el ejemplo que he puesto. Sin embargo, el IES no ha expedido ningún instructivo ni habilitado ninguna herramienta en su plataforma informática, de tal manera que la realidad es que hoy, en el ejemplo que he puesto, aunque el trabajador esté recibiendo $600 de remuneración, a leyes hay que aportarle sobre $800. Igual en el proyecto de apoyo humanitario se establece que la base para el pago del IES será el sueldo reducido en caso de que se apruebe esa reforma en ese sentido. Entonces, tenemos hasta este momento teletrabajo, modificación de la jornada, suspensión de la jornada y reducción de la jornada. La quinta herramienta que tenemos es el acuerdo para el pago de las remuneraciones. ¿Esto qué significa? El acuerdo ministerial 080 estableció que el empleador y los trabajadores de común acuerdo pueden establecer un plazo para el pago de las remuneraciones. En términos generales, esto no significa que no se paguen las remuneraciones, porque la remuneración es un derecho irrenunciable de los trabajadores. Pero lo que sí implica es que se tiene que, si es que, por ejemplo, la compañía, al estar cerrada durante 15 días de marzo, abril, mayo, e imaginemos que recién en junio comienzan a atender parcialmente, al no haber tenido ingresos durante estos meses, es probable que no haya los recursos para pagar la nómina a los trabajadores, a las personas que trabajan en el hotel o restaurante. En esos casos, como no hay la liquidez para pagar la nómina, el empleador puede llegar a un acuerdo y decirle, por ejemplo, Juan, tú que eres del salonero de mi restaurante, te debo pagar $400 de este mes de mayo, pero no tengo el dinero y te voy a hacer un abono de $100 ahora y te voy a pagar $100 a fin de mes y los otros $100 te pagaré en el mes de junio, en la primera quincena, y los otros $100 en el mes de junio, la segunda quincena. Por ejemplo, ese acuerdo se lo puede efectivamente realizar. Lo importante es que ese acuerdo se materialice a través de un documento en el cual conste precisamente la voluntad de las partes para poder efectivamente diferir el pago de estas remuneraciones. Otra de las opciones, la sexta alternativa que tienen los empleadores, es la planificación emergente de vacaciones. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, los trabajadores que ya que tengan vacaciones pendientes de goce, es decir, vacaciones que ya se hayan devengado, el empleador directamente puede cruzar esas vacaciones pendientes de goce con los días de la suspensión laboral. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que un restaurante está suspendido, ha cerrado sus puertas, por lo tanto los trabajadores no han asistido al lugar de trabajo los 15 días del mes de marzo, todo el mes de abril y todo el mes de mayo, ¿ya? Entonces tenemos 30, 60, 75 días que ha pagado el empleador y no han trabajado esos trabajadores. Imaginémonos igual que un trabajador tiene igualmente, pongamos en el ejemplo, 80 días pendientes, porque es un trabajador antiguo y tiene 80 días pendientes de gozar de vacaciones. El empleador podrá cruzar todos estos 75 días que ha estado suspendida la relación laboral y cruzarlo con las vacaciones que están pendientes de goce por parte del trabajador, directamente, sin necesidad de tener aprobación del trabajador. Lo que dice la norma actual es que si en cambio, digamos que el trabajador solamente tenía 60 días pendiente y tiene 75 días de relación suspendida, podrá cruzar esos 60 días y las siguientes 15 días del próximo periodo, esas podrá cruzarlo con autorización del trabajador, dice la norma actualmente. Pero igual en el proyecto de ley se prevé que también se pueda cruzar de manera directa por decisión unilateral del empleador también las vacaciones que estén pendientes de vengarse. Esta entonces es una alternativa igualmente que tienen los empleadores, efectivamente, de poder establecer el cruce de los periodos que han estado suspendidas la relación laboral con el periodo de vacaciones. Una séptima herramienta que tienen los empleadores es establecer modalidades de trabajo a acordarse. Entonces, básicamente, ¿qué dice esta norma? Esto se estableció igualmente a través del
Acuerdo Ministerial 080, y es una de las bases principales del capítulo correspondiente a temas laborales en el proyecto de ley de apoyo humanitario. ¿Y qué dice? Es que el empleador y los trabajadores, a través de un diálogo, puedan llegar a acuerdos que permitan preservar las fuentes de trabajo por temas puntuales como la imposibilidad de movilización, la prevención de riesgos. Tenemos, por ejemplo, una persona que trabaja en nuestro restaurante que es un salonero y que es una persona que tiene 65 años y que aparte de eso tiene un problema de hipertensión. Entonces, aun cuando ya se abran las actividades y ya pueda los saloneros estar en el lugar de trabajo atendiendo al público, en este caso puntual es muy probable de que esta persona definitivamente existe una restricción de que acuda al lugar de trabajo. ¿Qué hacemos con él? Una opción, como ya lo veremos posteriormente, es la terminación de la relación laboral, pero eso tiene unas consecuencias jurídicas. Tal vez una alternativa es llegar a un acuerdo precisamente para, por ejemplo, establecer una licencia sin remuneración. Mantenemos tu puesto de trabajo, sigues afiliado a la Seguridad Social, pero mira, mientras no pase completamente este problema, es un riesgo que tú vengas a trabajar y por lo tanto quédate en tu casa y te pagamos o parcialmente o llegamos a un acuerdo inclusive de una licencia sin remuneración, como ya lo vamos a ver más adelante. Igual, estas modalidades de trabajo a acordarse pueden tener mecanismos mixtos, como por ejemplo teletrabajo y reducción de la jornada laboral. Muchas veces nos han preguntado, ¿se puede tener a una persona reducida la jornada y que haga teletrabajo? Sí, a través de este acuerdo se puede efectivamente establecer estas modalidades. O teletrabajo y modificación de horario. Yo tengo unas personas que trabajan en un horario de oficina, por ejemplo, de 9 a 6 de la tarde, pero ahora yo necesito, ese horario no me sirve, necesito que trabaje en teletrabajo, pero en el turno desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, no sé, porque a esa hora pueden conectarse con determinados proveedores en el extranjero, posiblemente en otro tipo de industria distinta a la que estamos hablando. Cabe este ejemplo, pero la pregunta es, ¿se puede efectivamente hacer teletrabajo y modificar los horarios? Sí se puede. Entonces, todo esto deberá primar naturalmente la posibilidad de un acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Una octava alternativa es la licencia sin remuneración. De hecho, a nivel legislativo hemos estado igual compartiendo con algunas autoridades, incluso la Presidencia de la República, proponiendo que una de las formas indispensables que hubiera sido adecuado que se adopte para evitar precisamente la pérdida de más puestos de trabajo es un concepto de una suspensión de la relación laboral sin remuneración o una licencia sin remuneración. Existen varios ejemplos de esto en distintas legislaciones. Por ejemplo, en España existe una figura que se llama el ERTE, que es el expediente de regulación temporal del empleo, que consiste en que la persona, en vez de ser despedida porque no hay plata para pagarle la remuneración, y yo también aquí hago una puntualización, lamentablemente hay gente que cree que el empleador despide porque quiere despedir, y eso es un error craso. El empleador despide porque no tiene otra alternativa precisamente que el despido para posiblemente evitar la quiebra de su negocio. Es decir, un empleador no despide por deporte, un empleador despide porque no hay otra alternativa que esto. Entonces, la figura, por ejemplo, del ERTE, del expediente de regulación temporal del empleo en España, es que en vez de despedir al trabajador porque no hay dinero para pagarle, se le aplica esta suspensión sin remuneración durante un tiempo específico, 3 meses. Durante ese tiempo, naturalmente, el trabajador, nos preguntaremos de qué vive esos 3 meses. Acude entonces al seguro de desempleo. Existe precisamente unos fondos en la Seguridad Social para este seguro de desempleo. Se activa el seguro de desempleo de manera emergente solo por 3 meses. Y entonces, una vez que se termina estos 3 meses, el efecto directo o inmediato de la pandemia, entonces vuelve el trabajador al lugar de trabajo, continúa trabajando, no ha perdido su fuente de trabajo y recibe el pago de sus remuneraciones. Esto, por ejemplo, era una alternativa adecuada para evitar mayores pérdidas de trabajo, de puestos de trabajo. Lamentablemente esto políticamente no es lo más correcto y es lamentable que en nuestro país priman más las decisiones políticas antes que las decisiones técnicas. Pero bueno, en todo caso, ya que no se lo planteó en el proyecto de ley, en todo caso, esto quiero decirles es una alternativa que ustedes pueden aplicar. ¿Cómo? Los acuerdos ministeriales no
han topado directamente o ni la normativa establece una figura directa de una licencia sin remuneración, pero existen ejemplos en la legislación laboral respecto a licencias sin remuneración. Dos ejemplos puntuales o dos casos puntuales. Uno, el de la licencia sin remuneración para realizar actividades sindicales o gremiales por parte de los dirigentes sindicales. Esto está previsto en el artículo 42, numeral 11 del Código del Trabajo. Ahí se establece que cuando un dirigente sindical va a realizar un encargo de su organización laboral, pierde el derecho al pago de la remuneración durante ese tiempo de licencia, pero la relación laboral se mantiene. Esto es una licencia sin remuneración. Igualmente, existe otro caso que está previsto en el artículo enumerado posterior al artículo 152 del Código del Trabajo, que es para la persona que está en periodo de lactancia. Ustedes recordarán que esta es una reforma de alguna forma reciente, que lo que establece es después que la persona, la madre de familia, da a luz a su hijo, comienza el periodo de maternidad de 12 semanas, durante las cuales está al cuidado de su hijo y obviamente tiene una garantía de estabilidad, obviamente no acude al lugar de trabajo, está en la licencia de maternidad. Terminadas esas 12 semanas, la persona pasa, la madre de familia pasa un periodo de una jornada especial de lactancia, pero podría ser una jornada especial de lactancia o podría ser una licencia sin remuneración durante esos 9 meses. Igual, la relación laboral se mantiene, no se le paga la remuneración, se mantiene la afiliación a la seguridad social. Estos son ejemplos concretos de licencia sin remuneración. ¿Qué es lo que se requiere para esto? Un acuerdo expreso por escrito entre el empleador y el trabajador. En ese acuerdo habrá que establecer las condiciones, el tiempo de esta licencia sin remuneración, quién va a asumir el pago de las aportaciones al IES. Y entonces esto es una alternativa que se puede dar. Si la empresa no tiene cómo pagar las remuneraciones y los trabajadores están conscientes de eso y están dispuestos a apoyar temporalmente, se puede establecer precisamente una figura de licencia sin remuneración. Otra de las alternativas que va en el mismo sentido es justamente el paro patronal. Si no fuera posible llegar a un acuerdo, diríamos, uno a uno con los trabajadores y poder implementar esta figura de una licencia sin remuneración, para evitar la quiebra de la empresa, evitar la quiebra del establecimiento o del restaurante o del hotel en este caso particular, una opción es acogerse a un paro patronal. ¿Qué es el paro patronal? Es la suspensión del trabajo colectivo solicitado por el empleador. Ustedes, tal vez para ustedes es más común el concepto de huelga. ¿Qué es la huelga? La suspensión del trabajo por parte de los trabajadores, ¿ok? El paro es lo inverso, es decir, es la suspensión, pero decretada por el empleador, no por los trabajadores. Pero esta suspensión tiene que ser aprobada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es decir, hay un trámite que tiene que seguir. Entonces, el empleador presenta una solicitud al inspector del trabajo diciendo, miren, por esta crisis del COVID no tengo ingresos o no he tenido ingresos, aquí está mi estado financiero, no tengo posibilidad de pagar las remuneraciones, necesito suspender. Es decir, en vez de declararme en quiebra, de cerrar la operación definitivamente, pido un respiro. Es como aplastar una pausa en un equipo de sonido o en un equipo de televisión y paramos por un momento determinado. Por el tiempo que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje determine, se para la operación y yo no tengo la obligación de pagar a los trabajadores durante ese tiempo. Entonces, solamente hay dos causales por las que un empleador puede pedir el paro patronal. Uno, por falta de materia prima, ¿sí? Cuando esa materia prima es importada y no pudo prever el acceso a esas materias primas, posiblemente ese no es el caso de todos nosotros en el sector, pero una segunda causa es por los efectos provocados por una crisis económica. Y obviamente la magnitud de la crisis económica, todos los que estamos acá, perdón, lo conocemos y sabemos la gran afectación que esto significa. Entonces, ante esta causal, se puede efectivamente solicitar al inspector del trabajo el paro patronal. El inspector tendrá 24 horas para notificarlos a los trabajadores y decirles, señores, su empleador ha solicitado un paro patronal, trabajadores respondan a esta solicitud, para lo cual les da un término de 3 días para que respondan. ¿A través de quién van a responder los trabajadores? Si es una empresa que hay un comité de empresa, lo hará a través del comité de empresa. Si no existe comité de empresa, los trabajadores se agrupan y nombran a un comité especial que será el que responda esa solicitud de paro patronal. Puede ser que los trabajadores acepten el paro patronal, digan, sí, de acuerdo, no hay otra alternativa, aceptamos. O puede ser que se opongan. Entonces, si hay oposición, el inspector del trabajo
conforma algo que se llama un tribunal de conciliación y arbitraje, que está conformado por 2 representantes del empleador, 2 representantes de los trabajadores y el inspector del trabajo. Este tribunal, conformado por 5 miembros, es el que tendrá que resolver. Y entonces, si concede el paro patronal, ¿cuál es el efecto? Se suspenden los efectos del contrato de trabajo, se suspende el pago de las remuneraciones durante el tiempo que determine el tribunal. Es decir, en la solicitud el empleador dirá, yo necesito una paralización de 6 meses. Y puede ser que el tribunal evalúe y diga, correcto, le vamos a conceder una paralización, pero no por 6 meses, le vamos a conceder por 4 meses o el tiempo que fuera. Ese tiempo que se determina en el paro patronal, se suspenden los efectos del pago de la remuneración. No se paga remuneración a todos los trabajadores, pero hay un efecto, que una vez que termine este plazo del paro patronal, todos los trabajadores que estaban laborando antes tienen que volver a trabajar. Si no vuelven, porque el empleador no lo acepta, entonces se procede a indemnizarles con el despido intempestivo. Hay una advertencia, el paro debe ser producido solo con autorización del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Si se lo hace de manera unilateral, sin esta autorización, o se excede del tiempo que le concedió el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, existe una consecuencia que es el pago de indemnizaciones correspondientes. Entonces, hasta aquí hemos analizado 9 opciones que tenemos como empleadores para poder mitigar el efecto de los costos laborales o de las afectaciones laborales que este cierre de operaciones ha generado. Voy a conceder ahora la palabra al doctor Guillermo Córdoba. Él es socio igualmente del Estudio Jurídico Puente y Asociados, es el responsable del área litigiosa y del área laboral del despacho, tiene amplia experiencia en temas laborales, quien va a compartir un tema muy importante y que genera muchas inquietudes, que es el tema relacionado al despido, a la aplicación de la fuerza mayor y a distintos otros temas, e inclusive el proyecto de ley de apoyo humanitario. Guillermo, por favor, bienvenido. Y gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días con todos. Permítanme unos minutos para compartirles mi presentación. Perfecto, estamos listos. Entonces, bueno, lo que vamos a ver en primer lugar es la terminación de los contratos de trabajo. Para el efecto, nos vamos a enfocar única y exclusivamente en las opciones que podemos aplicar en este momento afrontando la crisis generada por el COVID-19. En primer lugar, tenemos el caso fortuito o fuerza mayor. El artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo nos dice que se pueden terminar los contratos de trabajo específicamente por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad y en general otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron haber previsto ni pudieron evitar. ¿Ok? Entonces, partiendo de esta prerrogativa, vamos a ver específicamente qué es lo que se debe entender por caso fortuito o fuerza mayor, y eso está en el artículo 30 del Código Civil, que nos dice que se llama caso fortuito, fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto que no es posible resistir. Y nos detalla temas como el naufragio, el terremoto, el apresuramiento de enemigos y los actos ejercidos por autoridad pública. ¿Sí? ¿Por qué es importante el tema de los actos ejercidos por autoridad pública? Porque evidentemente el decreto de emergencia, en el cual dispuso la suspensión de las actividades presenciales, el toque de queda, la suspensión de la movilidad, etcétera, es un acto de autoridad pública. Con estos antecedentes vamos a desenmarañar un poco el tema de si el COVID-19 y el posterior decreto del gobierno disponiendo el estado de emergencia podría ser aplicable para terminar el contrato de trabajo. Entonces, la jurisprudencia nos ha establecido ciertos requisitos que de alguna manera están en lo que leímos del artículo 169 numeral 6. El primero es que sea imprevisible. Entonces, la pregunta es, ¿el COVID-19 y el decreto de suspensión de actividades es un hecho imprevisible? Definitivamente sí. Nosotros en el mes de diciembre del año 2020, es decir, 2019, muy cerca de este tiempo, muy cerca de hoy, en realidad no nos pudimos haber imaginado que íbamos a estar en una cuarentena por tanto tiempo. En segundo lugar, que aún pudiendo prever este hecho, no se lo puede evitar. Nosotros pudimos haber evitado el tema del contagio o pudimos haber evitado
las disposiciones que ha tomado el gobierno nacional para mitigar el escenario de la crisis sanitaria? Definitivamente. Entonces se cumple este requisito. El tercer requisito es un elemento trascendental, que no haya sido provocado por el empleador, la inimputabilidad del empleador. Es decir, que el cierre del negocio, la desaparición de los puestos de trabajo, no obedezca a una acción del empleador. Es decir, si nosotros teníamos un negocio que estaba funcionando en cánones normales y específicamente producto del COVID-19 y del decreto de emergencia, tuvo que cerrar sus puertas al público y desapareció ese puesto de trabajo, o tuvo que disminuir ciertos establecimientos y por lo tanto desaparecieron ciertos puestos de trabajo, evidentemente eso tiene que ser directamente nacido del COVID-19 y no una consecuencia de un negocio que venía mal a lo largo del tiempo y digamos que este tema fue el detonante. En conclusión, que es el cuarto requisito, que debe haber un nexo causal directo entre el caso fortuito y la desaparición del puesto de trabajo. Si encontramos que en mi caso particular se ajustan estos de 4 elementos, efectivamente será una opción poder aplicar la terminación por el 169 numeral 6 del Código del Trabajo y en este caso se paga únicamente los proporcionales de 13ª remuneración, 14ª remuneración y vacaciones. Debo aclarar que al aplicar esta forma de terminación del contrato, existe el riesgo de que el trabajador considere que no están cumplidos los requisitos detallados anteriormente y por lo tanto presente una demanda laboral pretendiendo el pago de la indemnización por despido intempestivo y bonificación por desahucio, aduciendo que la terminación de su contrato de trabajo se produjo de forma ilegal. La siguiente alternativa sería, para poder terminar un contrato de trabajo, queremos tener una alternativa cero contingencia legal, es la terminación por despido intempestivo. En esta opción, el empleador da por terminado el contrato unilateralmente y, por lo tanto, tendrá que pagar la indemnización prevista en el artículo 188 del Código del Trabajo, que corresponde a 3 meses de remuneración, y en el caso de que el trabajador haya prestado servicios de 1 a 3 años. Y si ha prestado sus servicios por más de 3 años, 1 mes de remuneración por cada año de servicio completo, entendiendo la fracción de año como año completo. Y además, se pagará la bonificación por desahucio, que es del valor equivalente al 25% de la remuneración por los años de servicio. En resumidas cuentas, cuando yo despido intempestivamente, tengo que pagar al trabajador 1,25 veces su remuneración por cada año de servicio. Si aplicamos esta opción, lógicamente, al haber pagado todo lo que correspondía por liquidación de haberes, es decir, las indemnizaciones, bonificaciones antes explicadas, más 13º, 14º y vacaciones proporcionales, evidentemente el empleador no tiene riesgo alguno y debo aclarar que el gobierno no ha decretado ningún tipo de inamovilidad, es decir, nos hemos manejado por el régimen que normalmente hemos tenido. Una tercera alternativa es terminar por mutuo acuerdo entre las partes. En esta opción, básicamente, lo que se puede hacer es negociar la terminación de la relación laboral por un acuerdo con el trabajador, es decir, ofrecerle un rubro o una bonificación para que él termine su contrato de trabajo. Rubro que, lógicamente, no alcanzará lo que corresponde al despido intempestivo, pero tampoco será el rubro que implicaría terminar por el 169 numeral 6. Es decir, llegamos a un punto intermedio en el cual se termina la relación por mutuo acuerdo. En este caso, ¿qué es lo que se tendrá que pagar? Bonificación por desahucio, 25% de la última remuneración por los años completos de servicio, proporcionales de 13º, 14º y vacaciones, y efectivamente el rubro que se haya negociado como bonificación para poder cerrar la relación laboral. Yo creo que estas son, en resumidas cuentas, las opciones de terminación que puede manejar el empleador frente a la situación en que nos encontramos actualmente. En todos los casos de las liquidaciones de haberes relacionadas con despido y caso fortuito o fuerza mayor, el empleador está en la obligación legal de pagar el respectivo finiquito en un plazo máximo de 30 días. Específicamente en el caso de la terminación por caso fortuito, el empleador tiene 24 horas para hacer el registro en el SUB de esa terminación por caso fortuito. Es decir, el pago se lo hará en 30 días, pero el registro del finiquito explicando por qué aplica esta causal se lo tiene que hacer en 24 horas. En el caso de la terminación por mutuo acuerdo, la liquidación de haberes se paga en el plazo de 15 días. En todos los escenarios antes indicados,
Si no se da cumplimiento con el pago de la liquidación de haberes porque el trabajador no la recibe, el empleador deberá consignarla en el Ministerio de Trabajo, ya que caso contrario podrá correr el riesgo de que se le aplique una multa de $200 por cada liquidación no pagada. Y por último, un tema muy importante, en todos los escenarios para terminar el contrato de trabajo, entendiendo que es el punto más crítico de una relación laboral, fruto de que están en juego indemnizaciones y eventualmente expectativas que tienen los trabajadores, es importante que las remuneraciones estén pagadas, ya que en caso de que el trabajador no acepte ninguna de las propuestas que nosotros le hemos formulado y opte por demandarnos judicialmente porque considera vulnerado alguno de sus derechos, las remuneraciones que no hayan sido pagadas, el juez las va a mandar a pagar con el triple de la carga. Entonces, es indispensable que la remuneración esté pagada previamente a terminar cualquier tipo de relación laboral para no incurrir en gastos innecesarios. Bueno, de ahí como siguiente punto vamos a revisar rápidamente las reformas laborales propuestas por la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, de las cuales Miguel Ángel ya nos dio algunos comentarios. En primer lugar tenemos la primera figura jurídica que busca el gobierno implementar es los acuerdos de preservación de las fuentes de trabajo. Básicamente, ¿qué establecen estos acuerdos? Que los trabajadores y los empleadores podrán modificar las condiciones que tenían de la relación laboral, reducción de remuneraciones, reducción de horas, cambios de horarios, cambios de funciones, que actualmente, o de acuerdo a la legislación laboral vigente, lógicamente están prohibidos, pero esto se hace ¿con qué? Con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo. El proyecto de ley exige algunos requisitos para poder aplicar estos acuerdos. En primer lugar, las empresas deberán presentar a sus trabajadores los sustentos de la realidad financiera de la empresa y que serán el justificativo de por qué hacer estas modificaciones. Los acuerdos deberán ser aprobados, este es un tema interesante, los acuerdos deberán ser aprobados por la mayoría de trabajadores, siendo obligatorio incluso para los trabajadores que no los suscribiesen. En ese sentido, ¿cuál es el porcentaje de trabajadores que yo necesito para que se acepten los acuerdos? En este momento no está definido. Presumo que el Ministerio de Trabajo emitirá un acuerdo detallando el tema, pero si no se entendería por mayoría, la mitad más uno de los trabajadores. Una vez suscritos los acuerdos deben ser informados del Ministerio de Trabajo. Durante la vigencia de los acuerdos no se podrán repartir dividendos ni despedir a los trabajadores. Además, no se podrán utilizar los recursos de la empresa para gastos suntuarios. Incluso se establece que el desvío de los recursos a favor de los accionistas o administradores será considerado una causal de quiebra fraudulenta y dará lugar a la sanción establecida en el Código Penal. Es decir, el desvío de fondos de la empresa para entregar a los accionistas será sancionado penalmente. Cualquiera de las partes de la relación laboral que incumpla los acuerdos será multada de 3 a 20 remuneraciones básicas unificadas. La siguiente figura es el contrato especial emergente. Este contrato especial emergente lo que busca es retomar una forma de un contrato a plazo fijo. Establece el proyecto de ley las actividades o los momentos en los cuales podríamos aplicar este contrato especial emergente, encontrando principalmente a nuevas inversiones o nuevas líneas de negocio, modificación del giro del negocio. B, incremento de la oferta de bienes y servicios. C, para la sostenibilidad de la producción y de las fuentes de ingresos en casos emergentes. Y para las empresas que atraviesen dificultades económicas y requieran contratar personal para incrementar la producción o cumplir obligaciones pendientes. ¿Cuáles son las reglas de este tipo de contrato? Este tipo de contrato podrá celebrarse por un periodo de máximo 2 años. Es decir, yo puedo celebrar este tipo de contrato por 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que yo necesite, con un máximo de 2 años y que podrá ser renovado por una sola vez. La jornada laboral podrá ser parcial o ordinaria, con un mínimo de 20 horas de trabajo y un máximo de 40 horas semanales. Y un tema interesante es que estas 40 horas semanales podrán ser distribuidas incluso en 6 días de la semana sin tener que pagar recargos. Lógicamente, en ningún caso se podrá sobrepasar de 8 horas diarias ni 40 horas semanales, que es la regla general. Y al terminar el plazo del contrato, el empleador estará obligado a pagar bonificación por desahucio y los demás beneficios de ley. La otra alternativa que nosotros encontramos es la reducción emergente de la jornada de trabajo. De esto ya les habló Miguel Ángel, entonces única y exclusivamente voy a puntualizar los temas interesantes. En la reducción emergente establecida en el acuerdo 077,
es necesario que exista un acuerdo empleador-trabajador. En este caso, como está redactado el proyecto de ley, habla simplemente de la autorización por parte del Ministerio de Trabajo. En segundo lugar, esta autorización podrá aplicarse hasta por 2 años renovables por el mismo periodo y las empresas podrán establecer la reducción por el número de horas que necesiten y no como estaba establecido actualmente, que es por una reducción de máximo 2 horas diarias. En todos se mantiene, lógicamente, el tema de que las empresas no pueden repartir dividendos a los trabajadores y de producirse despidos se establece una indemnización adicional con la remuneración de 3 meses. Es decir, si yo despido a un trabajador una vez que ha aplicado esta figura jurídica en el caso de que se apruebe, yo tendría que pagarle al trabajador 3 meses de indemnización, el despido intempestivo, la bonificación por desahucio y los proporcionales que les corresponda de los beneficios legales. Adicionalmente, se propone el goce de vacaciones devengadas y por adelantado. Como Miguel Ángel de igual manera les explicó, actualmente nosotros estamos en la facultad legal de poder disponer al trabajador el uso de sus vacaciones que tenga pendientes. El proyecto de ley establece que podrá hacer las vacaciones que tenga pendientes y además adelantarlas hasta por 2 años para cubrir estos periodos de suspensión de actividades laborales. Adicionalmente, el proyecto de ley establece una facilidad de acceso al seguro de desempleo de tal manera que los trabajadores puedan acceder, que hayan terminado su relación laboral sin que haya sido por su voluntad, podrán efectivamente acceder de forma directa al seguro de desempleo en los meses de abril, mayo, junio, julio del año 2020. Básicamente, en eso podemos resumir el proyecto de ley de desarrollo humanitario en los temas laborales. Y por último, el estudio jurídico ha pensado en generar para ustedes las alternativas legales frente al tema del COVID-19. Perdón, un segundito. Perfecto. Unas alternativas post-COVID-19. Es decir, optimizar la optimización laboral. El manejo de la nómina y el cumplimiento de las obligaciones patronales es uno de los principales retos en esta época de crisis. Una vez que nosotros superemos el tema del COVID-19 y la pandemia que hemos enfrentado, las compañías tienen un poco que ir pensando en que la nueva realidad va a obligar a mantener circunstancias distintas respecto de las relaciones laborales. En el sentido de que debemos haber aprendido algo de lo que nos pasó fruto de esta crisis. Y para lo cual nosotros planteamos 2 alternativas. Reduce los costos de nómina y terminación de los contratos de trabajo. La reducción de los costos de nómina se refiere a que es indispensable que exista una relación directa entre los ingresos de la empresa y la estructura salarial para poder mantener el negocio. Es decir, actualmente nosotros nos hemos visto en esta crisis con el hecho de que el trabajador mantenía un sueldo fijo y el empleador un ingreso variable. Entonces, ¿qué sucedió? Se produjo una suspensión de actividades y el empleador no tenía ingresos, pero tenía que todavía cumplir con esta obligación de pagar esta remuneración fija. Por lo tanto, es importante buscar migrar hacia esquemas en los cuales el trabajador también tenga una remuneración variable asociada hacia los ingresos del empleador. De tal manera que en el evento de que el día de mañana reduzca sus ingresos del empleador, los ingresos del trabajador también se reduzcan. Debo aclarar que en esta opción es importante tener en cuenta que esto parte única y exclusivamente para los pagos que el empleador realiza al trabajador superando los mínimos sectoriales. Como ustedes saben, nosotros tenemos una remuneración básica unificada y un mínimo sectorial. En ese sentido, no podemos pagar menos de esos rubros. Pero evidentemente, todo lo que supere esos rubros, el empleador tiene que pensar en la alternativa de que eso sea variable sujeto a los ingresos del empleado. De tal manera que cuando el negocio esté funcionando bien, todos ganan. Pero cuando el negocio esté reducido a su mínima expresión, también los ingresos de los trabajadores se reduzcan a su mínima expresión. Como otras alternativas de reducción de costos de nómina, tenemos la aplicación de horarios rotativos, la aplicación de horarios escalonados, la opción de generar beneficios o ingresos de los trabajadores, tal vez no aportables al IES, como licencias, bonos, tarjetas de descuento. Y de esa manera, el empleador tenga cierto grado de flexibilización en cuanto a sus costos para que no tenga que afrontar costos fijos demasiado altos en el momento en que se encuentre en una crisis.
Y en segundo lugar, evidentemente, es necesario que generar planes de reducción y terminación de los contratos de trabajo adecuados, es decir, hacer una planificación, establecer un esquema de retiro. ¿Para qué? Para que en el momento en que nosotros nos enfrentemos a una crisis, no tengamos que incluir directamente en el pago de indemnizaciones por despido intempestivo como única alternativa. Debemos hacer una planificación de terminación de las relaciones laborales para evitar procesos judiciales que generan costos y el pago de indemnizaciones excesivas. Con esto termino mi presentación. Abrimos el foro para las preguntas, recordándoles que estamos siempre a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias a los expositores, nuestros socios Miguel Ángel Puente y Guillermo Córdoba. A continuación atenderemos las preguntas agrupando aquellos temas reincidentes y daremos paso a la primera planteada por el señor Felipe Sánchez. Pregunta, una figura que han tomado los hoteles de solicitar licencias no remuneradas en diferentes porcentajes. ¿Existe alguna regulación que limite la cantidad de tiempo en licencia no remunerada? Al estar en licencia, ¿hay afectaciones en la declaración de impuesto a la renta y posible liquidación? ¿Se mantiene la figura de despedir bajo los mismos términos de la renuncia voluntaria en vez de despido intempestivo? Aló, bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto, perfecto. A ver, a esta pregunta, primero, sobre el tiempo de la licencia sin remuneración. No existe un tiempo establecido legalmente, como les había mencionado, el Código del Trabajo no establece de manera clara ni desarrolla el concepto de la licencia sin remuneración. Sin embargo, existen ejemplos a los que ya he mencionado, que es la licencia para los dirigentes sindicales y la persona que está en periodo de lactancia, y por lo tanto, esta licencia nacerá del acuerdo entre las partes. Por lo tanto, las partes, uno de los temas fundamentales en este acuerdo escrito al que tienen que llegar para una licencia sin remuneración es el tiempo. Por concepto, una licencia sin remuneración es temporal. ¿Cuánto es el tiempo máximo? No está regulado, las partes lo fijarán en el acuerdo. Otro tema respecto a al tema del impuesto a la renta. Presumo que se refiere al impuesto a la renta de los trabajadores. En este sentido, debo mencionar que si una persona no está recibiendo el ingreso, no está recibiendo el pago de su remuneración a consecuencia de una licencia sin remuneración, durante ese tiempo, ejemplo, 3 meses, el mes de, me invento, el mes de mayo, junio y julio, no recibe el pago, estos no se consideran como ingresos gravables durante ese tiempo. Es decir, solamente cuando se reanuden las actividades y comience a recibir el pago de la remuneración en el mes de julio, agosto o los siguientes, entonces en ese periodo sí se considerarán como ingresos gravables, por el lado del ingreso gravable del trabajador. Y por el lado de la empresa, igualmente lo recomendable sería que se considere solamente como gasto gravable cuando se produce el hecho generador, es decir, cuando se produce el pago. En los meses en los que no se está realizando el pago, no tendría que registrarse eso como gasto. ¿Qué sí se puede registrar como gasto en esos meses? Es, por ejemplo, el aporte al IES. El valor que la empresa está pagando, ya sea del aporte patronal, y puede ser que parte del acuerdo de la licencia sin sueldos que también pague el aporte personal durante ese tiempo, ese valor sí es un gasto deducible para esos meses respectivos. Espero haber atendido las inquietudes. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta viene de parte de Eduardo José Vintimilla. ¿Los acuerdos de pago con los trabajadores tienen un tiempo límite de pago? Es decir, les suspendo la jornada, pero ¿en cuánto tiempo les puedo pagar los sueldos? ¿Hay un límite del tiempo de pago? Tampoco existe un límite para el pago de la remuneración. Obviamente, el límite es el que establece el propio Código del Trabajo respecto a que los pagos de las remuneraciones se realizarán de manera semanal, quincenal o máximo mensual. Esa es la regla general, pero en virtud de la excepción que estamos viviendo y de acuerdo a la normativa establecida en el Acuerdo 080, empleador y trabajadores pueden llegar a acuerdos respecto al plazo para el pago de esa remuneración. No está regulado un tiempo máximo, dependerá del acuerdo, dependerá también de la posibilidad del flujo de caja de la compañía para poder ofrecerle a los trabajadores, pagarles en un tiempo que les pueda cumplir. Entonces, eso igualmente dependerá de la autonomía, de la voluntad entre el empleador y los trabajadores. Siguiendo la temática de licencia sin sueldo, María Elena Rivera nos pregunta, ¿se puede acordar licencia sin sueldo con personas vulnerables como tercera edad o con enfermedades? Y otra pregunta de Denis Valverde es, ¿el pago de aporte patronal y personal al IES cómo se ejecuta en la práctica?
Perfecto. A ver, primero, respecto a la consulta, si se puede acordar una licencia sin remuneración con personas vulnerables, personas con discapacidad, igual no existe ninguna restricción al respecto. Es más, es probable que justamente esas personas sean aquellas personas con las cuales más bien se sugiera llegar a este tipo de acuerdos. ¿Por qué? Porque imaginemos que es una persona vulnerable e imaginemos que conforme el protocolo de reinicio de actividades, por ejemplo, para los establecimientos como restaurantes, no pueden volver a la actividad presencial las personas mayores de 55 años. Imaginemos que sea una persona mayor de esa edad, imaginemos que sea una persona que tenga una afectación crónica, que tenga una discapacidad, obviamente no va a ser posible que esa persona vuelva al lugar de trabajo. Ante eso, ¿cuál sería la alternativa? Posiblemente la terminación de la relación laboral, pero si es una persona vulnerable, es una persona con una discapacidad, tendría efectivamente un efecto indemnizatorio muy alto, que es el pago de las 18 mejores remuneración que haya recibido el trabajador. Entonces, ante eso, precisamente con este grupo vulnerable, con estas personas, es probable que podamos llegar a un acuerdo diciendo, mire, su puesto de trabajo está aquí, no queremos terminar la relación laboral, pero por las propias disposiciones impartidas por el COE, por las autoridades respectivas, el que usted vuelva al lugar de trabajo es peligroso, por lo tanto lleguemos a un acuerdo para que usted goce de una licencia, mientras tanto la relación laboral se mantiene, no hay el pago de indemnizaciones y tampoco se pierde ese puesto de trabajo. Entonces no hay restricción para llegar a acuerdos con personas que tengan una discapacidad o que sean considerados como grupos vulnerables. Respecto al tema del aporte a la seguridad social, la relación laboral, parte de los temas que tienen que acordarse en el documento escrito que se celebre entre empleador y trabajadores es quién va a pagar la seguridad social. En el caso del aporte patronal, obviamente el empleador tendrá que pagarlo, pero si yo no le estoy pagando recursos, sueldo, remuneración al trabajador, también el tema es de dónde lo voy a descontar naturalmente el aporte personal. Entonces, ante eso hay dos opciones. Una es que durante el periodo de licencia el propio empleador asuma el pago de esos dos rubros, aporte patronal y aporte personal, y realiza eso y es un gasto deducible para el empleador, deberá constar eso por escrito. Y la segunda alternativa es que durante el tiempo de la licencia yo igualmente asuma como empleador, pero la parte correspondiente al aporte personal se lo descuente luego al trabajador, es decir, es como que le hice un anticipo, un préstamo, un adelanto para pagar su aporte personal y luego cuando ya le esté pagando su remuneración, le descuente el aporte personal de ese mes y el aporte personal del mes de mayo, por ejemplo, ¿no? Entonces existen esas dos alternativas, por eso es importante que esto conste en el documento por escrito que instrumente este acuerdo, esta licencia sin remuneración. Perfecto. Ahora tenemos varias inquietudes respecto al paro patronal. Dentro de estos están cuán recomendable es el paro patronal, genera menos gastos para el empleador. En esa medida hay que parar todas las actividades. Respecto el efecto del paro patronal, una vez de que, reiteremos, yo solicito al inspector del trabajo, se realiza un trámite, se conforma al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y este Tribunal de Conciliación y Arbitraje es el que resuelve, es el que emite una resolución, concediendo el paro patronal o negando el paro patronal. Cuando se concede el paro patronal, el primer efecto de este paro patronal es que se suspende la relación laboral con los trabajadores. Es decir, los trabajadores ni van al lugar de trabajo ni reciben el pago, la remuneración. Siguen siendo trabajadores, obviamente que sí. Esto es, vuelvo al ejemplo, es como poner una pausa en un CD, es decir, lo paramos, ¿no? Ese es el efecto del paro patronal. Obviamente esto implica un ahorro de gastos completamente porque no estoy pagando las remuneraciones a esas personas, no estoy pagando igualmente los beneficios respectivos que hubiera correspondido durante ese periodo del paro patronal, pero sí, obviamente, voy a tener la obligación de pagar igualmente el tema correspondiente al IES, porque la relación laboral solamente se ha suspendido, no se ha terminado, se mantiene la afiliación al IES. Entonces, eso era la primera pregunta y creo que había otra pregunta ahí mismo. Precisamente la pregunta era el tema de las cargas del IES y si es que tienen que parar todas las actividades. Eh, no, el paro patronal se refiere básicamente cuando por la crisis económica tengo que no puedo operar y por lo tanto sí sería necesario que haya una
paralización colectiva, porque esa es la definición de un paro patronal, es la suspensión colectiva del trabajo. Es decir, no es que yo puedo decretar el paro patronal para 5 saloneros y sigo operando con otros 5. Es decir, el paro patronal es la suspensión colectiva del trabajo y por lo tanto, si yo tengo una operación, lo que podría sí pasar eventualmente es que yo haga un paro patronal, por ejemplo, si tengo varios establecimientos, podría efectivamente hacerlo para un número determinado de establecimientos, pero la suspensión tiene que ser colectiva. No puedo suspender para tres saloneros y no suspender para otros 3 o cosas por el estilo. En términos generales, la suspensión del paro patronal es una suspensión colectiva que aplica a todos los trabajadores. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta está realizada por Susana. Hola, si el hotel se acogió a la reducción de horas, pero la mitad del personal no está laborando y al cambiar de semáforo se abren los hoteles, el empleado que no ha laborado renuncia, ¿cómo te devuelve el dinero que ya le diste mientras no trabajó? ¿Cómo se calcula? Perfecto. A ver, recordemos que en la suspensión habían 4 obligaciones: de no acudir al lugar de trabajo, de pagarle la remuneración, de recuperar y si no recupera, de que devuelva el valor que se le pagó. Ese es básicamente el concepto. Entonces, si una persona estuvo suspendida y aún estando suspendida se termina la relación laboral, obviamente, como bien nos indica Susana, no se pudo recuperar el tiempo. En ese caso, al no haber podido recuperar el tiempo, yo tengo el derecho como empleador de descontar en el acta de finiquito el pago de esos días que no fueron laborados. Y obviamente esto será aprobado o autorizado por el trabajador al momento de suscribir el acta de finiquito. Entonces, en conclusión, yo descuento, o sea, pago pormenorizo todos los rubros que voy a pagar al trabajador y de esos rubros descuento los valores respectivos que corresponden a los días que no pudieron recuperarse, ¿no? Y eso será aprobado. Solamente igual quisiera, antes de continuar con otra pregunta, si me permites, Giovanna, aclarar algo importante y es que nosotros consideramos que la figura, por ejemplo, del paro patronal es una figura una oportunidad y una opción en estos momentos en los cuales efectivamente al no tener la liquidez suficiente y al tener que mantener un tiempo determinado más cerrados los establecimientos, puedo efectivamente suspender las actividades, puedo suspender la relación laboral, puedo suspender el pago de la nómina y no tengo que pagar las indemnizaciones por despido intempestivo o si es que no aplico el artículo 169 numeral 6 de la fuerza mayor. Pero recordemos que el tema, el objetivo principal de todo esto es justamente evitar la quiebra de los establecimientos, evitar la quiebra de las empresas. Y uno de los mecanismos o uno de los gastos que pueden afectar a la estabilidad de la empresa es justamente el gasto de nómina. Entonces, ahí estamos viendo las opciones que ya hemos visto, estas 10 alternativas, incluido el tema del paro patronal. Pero también el establecimiento, la empresa, el negocio puede tener otros acreedores. Puede tener acreedores como los arrendadores de los locales comerciales. Puede tener otros acreedores como los proveedores de materia prima, como los proveedores de equipos, como los proveedores de insumos, como los del sistema financiero. Puede ser que el negocio, el restaurante, tiene una línea de crédito y se encuentran vencidos esos créditos. Entonces, estos otros acreedores, aparte de los laborales que ya hemos analizado, también tienen que buscar una solución. Y ante eso, una alternativa, que creo que es importante mantenerlo y se me estaba pasando por alto de indicarles, es, por ejemplo, igual en el propio proyecto de ley presentado a la Asamblea, hay un capítulo específico del concordato preventivo excepcional por el COVID. ¿Qué es esto del concordato o qué es esto del concurso preventivo? Es un acuerdo entre el deudor y sus distintos acreedores para poder decirles esto: mira, no te puedo pagar, yo te pagaba un arriendo de $5,000, no te puedo pagar, ahora solo te puedo pagar un arriendo de $3,000 y necesito 6 meses de gracia, por ejemplo. Cosas así que pueden parecer inviables incluso en un momento determinado, en una situación de crisis, una situación compleja como la que estamos viviendo, son alternativas que se tienen que evaluar. Entonces, este concordato preventivo excepcional es una mediación, una negociación directa para poder llegar a este acuerdo con los acreedores. Pero si los acreedores no aceptan esa propuesta, debe haber un plan de reestructuración, no aceptan esa propuesta, no están dispuestos a apoyar al deudor, entonces el deudor puede acudir a otro tipo de figuras como el concurso preventivo establecido en la ley de concurso preventivo, el concurso preventivo excepcional o el concurso preventivo establecido en la ley de innovación y emprendimiento.
distintas figuras. ¿Qué es lo que busca un concurso preventivo? Dar una protección al deudor, ¿no? Es una noticia pública que se acaba de dar en las últimas horas que Avianca se acaba de someter al capítulo 11 de la ley de quiebras, del Chapter 11 en Estados Unidos, en la Corte de Nueva York. ¿Es eso un concurso preventivo? Es decir, yo empresa, estamos hablando de una mega empresa como es Avianca, pero esto puede ser para mega empresas como también para empresas pequeñas, que lo que están diciendo es, acreedores no les puedo pagar, acreedores necesito llegar a un acuerdo de reestructuración con ustedes. Ese acuerdo puede incluir la capitalización de las acreencias, la condonación de parte de los intereses del capital, dar plazos más largos. Yo te tenía que podido procesos Gracias, Giovanna. Entiendo yo que se refiere a la jubilación patronal. Vamos a ver los dos escenarios en realidad, porque en primer lugar, si se refiere a la jubilación patronal, los trabajadores tienen derecho a percibir jubilación patronal cuando han cumplido 25 años de servicio de forma continua o interrumpida para el mismo empleador, o que hayan tenido 20 años de servicio y se despide intempestivamente al trabajador. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Si yo aplico el 169 numeral 6 y termino el contrato de trabajo a una persona que ha tenido más de 25 años de servicio, lógicamente tendré que hacer su liquidación de haberes, como habíamos indicado, 13º, 14º y vacaciones, pero adicionalmente tendré que liquidar y pagar mensualmente su pensión de jubilación patronal, o eventualmente, si llego a un acuerdo con él, pagarle un fondo global de jubilación patronal. En el evento, en cambio, de que me encuentre con un trabajador que está de 20 a 25 años, y yo aplico el 169 numeral 6, lo que sucede es que mi riesgo se va a incrementar más, en el sentido de que el trabajador me va a demandar judicialmente el despido intempestivo, el desahucio, ¿sí?, y el pago de jubilación patronal. Si el juez llega a determinar que efectivamente existió un despido intempestivo, se me condenará a pagar la indemnización, la bonificación y el pago de pensión de jubilación patronal. Pero si el juez considera que efectivamente se aplicó adecuadamente el 169 numeral 6 del Código de Trabajo, el empleador no tendría que incurrir en ninguno de los tres pagos. Creo que con eso está clara la pregunta. Gracias, Guillermo. Hay varias personas que consultan si al aplicar el artículo 169 numeral 6 es indispensable cerrar el negocio. No es indispensable cerrar el negocio, pero tiene que haber un nexo causal directo entre la desaparición del puesto de trabajo y el tema del caso fortuito. Para poder esclarecerlo un poco, podríamos establecer el tema de, me invento nada más, pero lo doy simplemente como un ejemplo, ¿sí? Un típico caso fortuito podría ser que el día de mañana, por disposición del gobierno, se establezca que en todos los restaurantes no pueden haber meseros, que todo va a ser, que la gente tiene que servirse directamente, retirarlo directamente de las cajas. Entonces, en ese caso, yo como empleador, por una disposición expresa de autoridad pública, podría terminar por 169 numeral 6. Pero en este caso puntual, en cambio, en el cual decimos que por la crisis sanitaria, ¿sí?, se ha producido la desaparición o la imposibilidad de continuar con el contrato de trabajo, lógicamente tiene un mayor sustento si es que se cierra el establecimiento. Entonces yo diría que en un caso de que se cierre el establecimiento, definitivamente es recomendable. En el otro caso, ya el juez en un proceso judicial será quien valore si existe una relación directa entre el caso fortuito y la terminación del contrato de trabajo. Si existe eso, nosotros podemos justificar eso, no nos mandarán a pagar el despido intempestivo. Pero si es que se determina lo contrario, evidentemente sí seremos condenados a pagar el despido intempestivo. Perfecto. Volvemos a las preguntas porque vemos que mucha gente está requiriendo información respecto al paro laboral. Nos indican que si se tiene varios locales bajo un mismo RUC, ¿se podría suspender o requerir el paro laboral solo en uno de estos locales? Guillermo.
¿Puedes aclarar ese tema? Claro. ¿Con micrófono? Sí. Ya, perfecto. Sí, con todo gusto. Sí, efectivamente, el paro patronal es la suspensión colectiva del trabajo. Entonces, en esa medida, en realidad, ustedes, al ser una suspensión colectiva, yo no puedo como empleador segmentar uno y otro caso. En ese sentido, en realidad, si es que yo aplico el paro, tendría que paralizar todos mis locales, en realidad. Solamente yo aclaro y acoto un tema adicional, y es que decía que cada establecimiento tiene un RUC. Habrá que determinar si es una sola persona jurídica la que tiene distintos RUCs para los distintos locales. En ese caso, la suspensión tiene que ser colectiva, es decir, para toda la empresa. Pero imaginémonos hipotéticamente que un RUC pertenece a una persona natural, otro RUC pertenece a otra persona natural o a otra empresa. Ahí, aunque sea una misma marca, pero como son distintas personas jurídicas o personas naturales sujeto de obligaciones, ahí sí se podría aplicar la suspensión, pero es porque es a ese establecimiento comercial, a esa persona jurídica o a esa persona natural. Entonces, si es una misma empresa que tiene distintos RUCs para distintos establecimientos, tendría que suspender de manera general a todos. Pero si son distintos RUCs pertenecientes a distintas personas naturales o jurídicas unas de otra, ahí sí podría efectivamente aplicarse una suspensión de ese establecimiento respectivo. Perfecto. Siguiente pregunta de Patricio Escobar. Si un deudor estaba ya en mora antes del inicio del estado de excepción, ¿se puede acoger al concurso preventivo? Sí, la respuesta es sí. Hay que diferenciar que existen distintas alternativas de concurso preventivo. Una de ellas es la ley de concurso preventivo que ampara a las empresas sujetas a control de la superintendencia de compañías. Es decir, primero habrá que ver quién es el deudor. Si el deudor es una empresa que está sujeta a control de superintendencia de compañías y cumple determinados requisitos, aunque estos pasivos impagos fueron antes del COVID, puede someterse a, cumpliendo los requisitos respectivos, al concurso preventivo de la ley de concurso preventivo. Dos, si es el deudor es una persona natural que aún no está en mora de sus obligaciones, pero prevé por razones anteriores al COVID o por las del COVID que no va a poder pagar, puede solicitar al juez de su domicilio el que se acoja a un concurso preventivo, ¿no? Y presentar un plan de reestructuración para diferir el pago de sus obligaciones. Tres, si es un emprendimiento. ¿Qué es emprendimiento? Aquella actividad de una empresa que tenga menos de 5 años, menos de 49 trabajadores y ventas menores a $1 millón. En este caso, igualmente, la persona, aunque haya generado una causal de cesión de pagos antes del COVID, también podría sujetarse a un trámite de reestructuración de concurso preventivo. Pero igual, si todo esto no fue antes del COVID, si no es a consecuencia del COVID, puede aplicar lo mismo que ya he mencionado, estas tres alternativas, más lo que establezca cuando sea aprobado el proyecto de ley de apoyo humanitario en el capítulo respectivo para el concurso preventivo excepcional. Conclusión, si es una persona natural o es una persona jurídica que tiene problemas de cesación de pagos con sus acreedores, hay que analizar cuál de estas figuras que he mencionado es la que más se acopla a su necesidad. Y lo que se busca a través de esta figura, reitero, es llegar a un acuerdo que permita evitar la quiebra del establecimiento comercial. Entonces, igualmente podemos, si desea, luego conocer más detalles, puede hacernos una consulta directa a nuestros datos de correo electrónico y podemos coordinar para poder analizar más en detalle el caso particular planteado por usted. Perfecto, muchas gracias. En honor al tiempo, cerraremos nuestras ponencias a las 12:30, con lo cual la última pregunta es recabando las inquietudes de varias personas respecto a la licencia sin remuneración. Y en este sentido, Patricio Costales indica, ¿qué sucede si se paga el IES en función de días trabajados? ¿Qué sanción conlleva? Ejemplo, opción días trabajados se anota 15 días, el pago se reduce a la mitad. Guillermo. Gracias. Efectivamente, existe la alternativa de poder establecer en el IES como días no trabajados del periodo de la licencia. Con eso no se va a generar aporte personal o patronal. El único problema que nosotros podríamos tener en este caso puntual, que yo lo veo, es que en realidad, como ustedes saben, para acceder a ciertas prestaciones del IES, los trabajadores deben tener un número X de imposiciones. Por ejemplo, para tener subsidio por enfermedad, nosotros tenemos que tener 6 meses de aportaciones. Para tener subsidio
maternidad tendremos que tener 12 meses de aportaciones. Entonces, ¿qué sucede en el evento de que yo aplique este tema de le doy licencia sin remuneración todo el mes y registro como días no trabajados, o le doy 15 días de licencia y registro 15 días como no trabajados? Lo que sucede es que van a ser aportaciones incompletas y el trabajador eventualmente no va a poder llegar a recibir estas prestaciones del Instituto de Seguridad Social por no cumplir los requisitos. Pero una persona que ya ha superado este tema, eventualmente no tendría inconvenientes. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. En la pantalla que está reflejada en sus computadores encontrarán una dirección de correo en la cual pueden contactarnos para